Querido Señor, gracias te damos por este sábado que nos regalas. Te agradecemos porque una vez más podemos reunirnos a pesar de la distancia, a pesar de estar en lugares distintos. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por cómo por medio de la tecnología podemos hacer esto. Te damos gracias, Señor, por tu santo sábado. Y Señor, ahora que vamos a estudiar, te pedimos que nos bendigas, que nos guíes, que tu Espíritu Santo esté sobre cada una de nuestras mentes, Señor, para que podamos entender todo. Y en especial te pedimos una bendición sobre Toto, para que te puedas acompañar en la presentación que va a dar, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gente. Se me escucha bien, ¿no? Tenés muy buen sonido, sí. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Estuve pensando bastante sobre qué iba a hablar hoy. Estoy viendo un poco el tema de los Vesper y eso. Y como que hace tiempo en mi estudio personal estoy estudiando bastante sobre género y también por mi trabajo tengo que estudiar bastante sobre depresión y patologías mentales. Entonces, dije, bueno, voy a ver si puedo unir estas dos cosas y ver qué sale y ver si les puedo compartir un poco de las cosas que vengo estudiando y reflexionando. Y quiero que veamos el link que hay entre estas dos cosas, ¿sí? Voy a hablar desde una perspectiva de la psicología que se llama psicología conductual, psicología contextual. Amigo, para no presentar, entonces se ve más grande. Ay, perdón, tienes razón. Sí, ahí está, ahí se ve. Entonces, y ahí vamos a ir desmenuzando y conectando un poquito estas dos cosas. Nosotros sabemos que el género es algo que permea toda la sociedad, que está en todas partes, que en cada cosa que hacemos, que pensamos, permea, ¿sí? Es imposible separar el género de las cosas que hacemos de nuestro día a día, ¿sí? Y a nivel social, a nivel mundial, también nos damos cuenta que la depresión es una enfermedad que afecta a todo el mundo, ¿sí? De hecho, los índices de depresión en el mundo son bastante altos. Se estima que afecta a un 3,8% de la población, incluido un 5% de adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. Si a esto lo llevamos a números específicos, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión en el mundo, que es un montón y es un número que cada vez sube más. Y no solamente el problema es la depresión, sino que la depresión es una enfermedad que lleva a muchas personas a quitarse la vida. La OMS reporta que cada año se producen 800.000 muertes por suicidio, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Y es como muchas personas mueren por mano propia. De hecho, mueren más personas por suicidio que personas en las guerras. Y no solamente eso, sino que por cada persona que se quita la vida, se sabe que estadísticamente hay aproximadamente 40 personas que lo han intentado ya, y por cada persona que se quita la vida hay aproximadamente 200 personas que están pensando en quitarse la vida. Entonces, este es un problema bastante grande para la humanidad, ¿sí? Y yo hoy tenía ganas de tratar de entender, a ver, de alguna forma esto que estamos estudiando nos puede arrojar un poco más de luz para tratar de entender una patología como la depresión y entender por qué tantas personas hoy padecen depresión y se están quitando la vida. Y cuando hacemos zoom, cuando vamos a los números y vamos un poco a analizar las personas que se quitan la vida, hay determinados grupos que son más vulnerables a padecer depresión, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres y la comunidad LGTBIQ, ¿sí? Son grupos, son personas que son mucho más vulnerables y propensas a padecer depresión, ¿sí? De hecho, las estadísticas muestran que las mujeres son aproximadamente 2 veces más propensas que los hombres a sufrir depresión.
y también sabemos que la comunidad LGTBQ también son muchísimo más propensos a sufrir depresión y a quitarse la vida. Hay un estudio de la revista JAMA en el 2018 que mostró estos datos, donde el 40% de las lesbianas considera suicidio frente, por ejemplo, al 19% de las mujeres heterosexuales, mientras que de los hombres homosexuales el 25,5% considera el suicidio en comparación con el 10,6% de los hombres heterosexuales. Entonces, vemos y notamos esto, ¿no? Que aparentemente la depresión y el suicidio, hay categorías de personas, hay grupos de personas que son más propensos a padecer esta enfermedad. Y la pregunta que me gustaría que respondamos hoy es ¿por qué? ¿Sí? Y, ¿qué hace que las mujeres sean más propensas? ¿Qué hacen que las comunidades LGTBQ sean más propensas? Y no solamente estas categorías, se sabe que la mayoría de las minorías son más propensas a padecer depresión y suicidio. Entonces, cuando nosotros queremos explicar la depresión, hay como distintas miradas que nos permiten explicar la depresión, ¿sí? Hay una mirada muy popular, que es la mirada neuro, la mirada más biológica, ¿sí? Que intenta explicar la depresión desde cambios biológicos que ocurren en el cuerpo, ¿sí? Y por ejemplo, está la famosa teoría de la serotonina, no sé cuántos la conocerán, pero es una teoría que dice que a menor niveles de serotonina en el cerebro, las personas padecen depresión, ¿sí? No es una teoría que tenga mucho sustento científico, pero es una teoría que está ahí y ayuda, está dentro de las razones por las cuales se explica por qué las personas padecen depresión. Entonces hay una mirada más biológica, ¿sí? Que intento explicar. Después hay otra que es más cognitiva, de la psicología cognitiva, que el planteamiento de esta perspectiva es pensar que hay algo mal en mi forma de ver la realidad, ¿sí? Que tengo pensamientos negativos, que mis pensamientos están enfermos, y eso hace que yo interprete la realidad de una forma más negativa, ¿sí? De una forma más pesimista, y por eso me deprimo. Y que la forma quizás de solucionar eso es curar mis pensamientos. Si yo logro tener una perspectiva más positiva de la realidad, eso va a ayudar a que mi depresión se vaya. Y no están mal estas perspectivas, sí, tienen su aporte, sí. Pero hoy me gustaría que empecemos a tener otra perspectiva, ¿sí? Que consideremos otra perspectiva de la depresión, que es una perspectiva más de la rama conductista contextual, que el conductismo, para explicar el comportamiento y para explicar quizás la depresión, no hace tanto hincapié en lo que le pasa a la persona adentro, sino que empieza a fijarse más a ver qué hay afuera, ¿sí? Cómo está el contexto y cómo el contexto influye en los organismos. Entonces, el conductismo nos va a tratar de invitar a ver qué está pasando afuera, ¿sí? A ver, ¿por qué la persona se comporta así en base al contexto? Y la perspectiva que tiene el conductismo, el contextualismo, es que no ver a la persona como, a la depresión, como algo que está roto en la persona, sino que la depresión es una forma de interactuar con la realidad cuando la realidad se vuelve muy aversiva, ¿sí? Cuando el mundo se vuelve difícil, ahí es cuando las personas nos deprimimos, ¿sí? Entonces, la depresión es una forma de interactuar con la realidad cuando ésta se vuelve más complicada, cuando se vuelve difícil de vivir, ¿sí? Me re gusta esto. Ok. Porque como una persona que no solamente ha tenido muchos familiares y amigos que han tenido episodios depresivos o desafíos de salud mental, yo también he tenido desafíos de salud mental, y pensar que es como a veces algunas teorías no nos ayudan en nuestra propia valoración, porque terminamos diciendo,
bueno, yo soy el problema, yo veo mal las cosas. Y cuando vos decís, no, en realidad la realidad te es hostil y tu percepción es acertada, es mucho más validante. Tal cual. Y también, no, viste, como que a veces nos hacemos gaslighting a nosotros mismos, Mm. ¿sí? Como que debería ser, que ¿por qué no? ¿Por qué no soy feliz o por qué no estoy agradecida? Creo que eso también tiene mucho que ver con el trauma espiritual que muchos hemos experimentado en la iglesia y cosas así, que simplemente llevar las cosas a una positividad tóxica y que tu perspectiva religiosa o tu relación con Jesús te puede curar todo y capaz estás experimentando racismo estructural, misoginia estructural, homofobia en tu familia, estás re sola o lo que fuera, y son todas esas causas, ¿no? Y no es que vos sos el problema, sino que vos sos una plantita en una maceta. Exactamente, tal cual, y re gracias por todo esto que decía Agus, porque eso ejemplifica mucho de esto que esta perspectiva intenta mostrar, y a mí en lo personal esta perspectiva me ha ayudado a ser más compasivo incluso con las personas, o por lo menos con mi trabajo y con mis pacientes, entender que gran parte de lo que nos pasa es producto del contexto en el que vivimos, ¿sí? Y, y empezar a ver a las personas no como algo roto en ellos, no como pensamientos rotos, o no como que hay algo roto en su cerebro y por eso se deprimen, sino que es una consecuencia natural, producto del contexto en el que se vive, ¿sí? Entonces, simplificando un poco, la perspectiva conductista es esta: la depresión es una forma de comportarnos cuando el mundo se transforma en algo hostil para nosotros. Cuando el mundo se vuelve difícil para una persona, es natural que se desarrolle la depresión, ¿sí? Entonces, hoy lo que me gustaría que observemos y que evaluemos es qué factores del contexto y qué factores también individuales de las personas favorecen a que el mundo se vuelva más difícil, ¿sí? A que el mundo se vuelva un lugar más difícil de vivir y por ende a, a ser más propenso a que las personas desarrollemos depresión. Y para eso voy a hacer como una pirámide de factores que pueden generar que las cosas se vuelvan más adversivas, ¿sí? Como punto base de la pirámide vamos a poner esto, ¿sí? Las circunstancias socioeconómicas y culturales adversas. Cuando me refiero a esto, me refiero me refiero a circunstancias que pueden afectar a todas las personas, ¿sí? No me refiero a grupos específicos ni a personas específicas, no estoy hablando de especificidad, sino justamente todo lo contrario, sino cuestiones que pueden hacer que la vida sea más difícil para todas las personas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la pobreza, ¿sí? Vivir en un ambiente donde hay una extremada pobreza hace que la realidad sea mucho más difícil para todos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Me pongo a pensar en la pandemia, ¿sí? La pandemia fue una situación externa a nosotros que hizo que nuestra realidad sea más difícil, ¿sí? Y por ende, que seamos más propensos a desarrollar depresión. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo cuestiones socioeconómicas y culturales hacen que la realidad sea más aversiva. No me quiero detener tanto en esto, sino que me interesa más el siguiente escalón, que acá sí es un punto re importante por todas las cuestiones que venimos estudiando, y esto que mencionaba Aus recién, cuando hay circunstancias particulares adversas, ¿sí? Hay veces que la sociedad, que el mundo en el que vivimos, se puede volver más difícil para un determinado grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, si vivimos una sociedad que es altamente homofóbica, si vivimos una sociedad que es altamente xenofóbica, si vivimos, y que sabemos que esto es así, ¿no? Que no importa el grado, esto está en todas las sociedades, pero si estamos en una sociedad que es sexista, ¿sí? Obviamente va a haber grupos de personas que van a sufrir más, ¿sí? Y que la realidad va a ser más difícil para esas personas, ¿sí? No es
la vida no es igual de sencilla o no es igual de difícil para todos, ¿sí? Para una mujer la vida es mucho más compleja, mucho más complicada. Se expone, el mundo es mucho más difícil para una mujer, ¿sí? Lo mismo para las comunidades LGTBQ, ¿sí? Para las minorías, ¿sí? Se tienen que exponer a situaciones externas que son muy estresantes constantemente, ¿sí? Entonces, vemos cómo hay circunstancias particulares adversas dentro del contexto que favorecen que la vida de ciertas personas sean más difíciles de vivir, ¿sí? Y por ende son mucho más propensas a desarrollar depresión, ¿sí? Y lo vimos en las estadísticas anteriores, ¿no? Esto explica el por qué las comunidades LGTBQ y las mujeres desarrollan más depresión y se quitan más la vida que otras personas. Esto más a nivel general, como más a nivel cultural. Y ahora me gustaría que nos empecemos a introducir más a cuestiones más específicas que favorecen a la depresión. Siempre está bueno ver lo macro y lo individual. Bueno, otro elemento que puede hacer que las vidas de las personas sean más difíciles son las condiciones biológicas adversas. Sabemos que si tenemos alguna enfermedad como cáncer, dolor crónico, HIV, etcétera, todo eso hace que la vida de una persona sea más complicada, ¿sí? Que haya mayores montos de estrés, y hace todo más difícil, y por ende también cuando las personas tienen patologías biológicas se disparan también los niveles de depresión. Otros dos elementos son, bueno, estas son cuestiones más básicas individuales, como por ejemplo los hábitos perjudiciales de salud, ¿sí? Sabemos que si dormimos mal, por ejemplo, o no hacemos actividad física, o nos alimentamos mal, son todas cuestiones que pueden ayudar y a favorecer a que la vida sea más complicada. Pero piensen, ¿no? de una forma más práctica, ¿no? Cuando duermen mal, ¿sí? Notan que al otro día es todo más pesada la realidad, ¿sí? Todo cuesta mucho más si yo no duermo bien. No se me ocurrió un ejemplo específico de qué forma esto puede afectar más a cierto grupo de personas. No sé si a alguno se le ocurre, pero, pero pueden ser factores que lleven a una persona también a padecer depresión. Contacto limitado con actividades significativas también es un punto súper importante. Sabemos que una persona, si no tiene estímulos placenteros, si no tiene refuerzos positivos en su día a día, sí obviamente va a haber más chances de depresión. Y cuando pensaba en esto me ponía a pensar en lo siguiente, ¿no? No sé, pensamiento X, ¿sí? Siempre me llamó la atención esto, de que los hombres, por alguna razón, que tengo que intentar pensarlo bien, nunca dejan de jugar, ¿sí? Como desde que son chiquitos juegan, y cuando son grandes juegan al fútbol, juegan eso, y como que las mujeres en algún punto de su vida dejan de jugar, dejan como de divertirse, por así Es por decirlo. el disciplinamiento, amigo, porque desde chiquitas nos dicen que no podemos, o sea, o que tenemos que hacer tareas en la casa, por ejemplo, deja de jugar porque tenés que ir a ayudar a lavar los platos, o deja de jugar porque tenés que, no vayas a ensuciarte ese vestido porque después lo que sea, o tenés que sentarte con, o nos enseñan que las damas o Ahí está, ahí está. tienen que estar sentaditas y todas pulcras, entonces no puedes andar trepándote a los árboles como quizás los Claro, son varones de la misma edad machonas. tienen permiso social de hacer eso, o de estar despeinados y desprolijos, o de no lavar los platos y de no ayudar, entonces tienen más tiempo libre. Esto que estás mencionando no solamente se da en los niños, sino que es algo que he visto varios comentarios, críticas culturales de madres, o sea, ¿por qué todos nuestros padres tienen hobbies y nuestras madres no? Y porque mientras nuestros padres van y hacen sus hobbies, nuestras madres Las están mujeres están preocupándose por ocupadas. quién corta el pasto, que si va a estar la comida lista para el sábado, que si se lavó la ropa de la escuela, que había que pagar una cuenta y ella fue a pagarla. Y durante todo ese tiempo nuestros padres generalmente tuvieron tiempo de ir al club de fútbol o lo que sea que corresponda según sus gustos, ¿no?
Pero claro, es re fácil porque alguien se está ocupando de las tareas mientras ellos tienen tiempo de hacer eso. O sea, es literal una transacción con un costo para un lado y un beneficio para el otro. Re, gracias a vos, sí. Y Luis ahí hizo un comentario. A ver. Las mujeres posparto y el tema del sueño. Ok, Luchito, no sé si puedes hablar, ¿te gustaría ampliar un poquito eso? Bueno, pero sí, tal cual, en el sentido de que las mujeres se ocupan más de cuidar a sus hijos que los hombres, ¿no? Y son las que más se levantan a la noche y las que más renuncian a, a dormir y a descansar por el tema de cuidar a sus hijos, ¿no? Y eso lo veo bastante en el consultorio. Pero bueno, no sé, Luis, si vos querés ampliar un poco eso. Si no, bueno, tranquilo. No, aclaro que lo escribí en un semáforo, por la duda. Era por eso que vos decías que no se había ocurrido ningún ejemplo puntual de cómo el sueño podría generar un cuadro depresivo, y con lo común que es la depresión postparto, pensaba en eso, que si encima tenés una predisposición que tal vez por ahí desconocemos, asociados a la calidad de sueño que se da en estas circunstancias, es como que ya tenés una fórmula infalible. Tal cual, sí, sí. Y encima esto del hábito, y esto yo lo veo en mi mamá, y lo veo en otras mujeres, y lo veo en pacientes también, de que las mujeres, por ocuparse de sus hijos y levantarse a la noche, ya van creando como ese hábito de despertarse solas a las 3 de la mañana para ver si sus hijos están bien. Sí, ya es como automático eso. Y por ende también van privándose de horas de sueño y de descanso, ¿no? Y esto que decía Agus también tremendo, porque con respecto a las actividades significativas, ¿no? Y me hace acordar mucho a esto de cuando empezamos a leer el libro de Flor Freijo, cuando hablaba de la abuelita, que la abuelita nunca había cumplido sus sueños y no se tenía a ella, es que ella vivió toda su vida para otra persona, ¿no? Para complacer a su esposo, y nunca, como que sus actividades más significativas implicaban estar solamente con él y nada más, ¿no? Ahora, ¿a cuántas personas les pasa, ¿no? Que las dejan o pierden a sus maridos y chao, se les cae el mundo abajo y no han desarrollado actividades significativas, hobbies, actividades placenteras, ¿sí? Entonces también por eso las convierto a las mujeres en un blanco súper grande para desarrollar depresión, para que su vida se vuelva más difícil. Y esto va en sintonía un poco con... Uy. Raquel, vos dijiste a veces uno elige esto, ¿querés como ampliar un poquito eso? Sí, con respecto a lo que estabas diciendo sobre la abuelita, por ejemplo, hay mujeres que tomaron la decisión, porque no es que se la hayan impuesto, de no solo criar a sus hijos, sino ayudar a criar a sus nietos. Y es una decisión propia, porque en realidad hay un momento, por lo menos lo que he vivido personalmente, y con mi esposo estábamos hablando lo mismo, hay cosas que uno, más allá de que parezca impuesto, es algo que si tenés oportunidad dentro de tu comunidad, en el sentido de que no sos, ¿cómo se puede decir? Bueno, se me fue la palabra. Pero podés tomar decisiones, o sea, no hay nada que te lo impida. Quizá la decisión muchas veces es esa. ¿Me explico? No sé si me llegan a entender. Y eso que también tú hablabas con respecto al posparto. Nosotros cuando decidimos tener hijos nos pusimos de acuerdo y yo mientras pude amamantar, lo hacía lógicamente yo. O sea que después cuando tuvieron o tomaron mamadera, se levantaba Orlando. O sea, fue de común acuerdo tener hijos y de común acuerdo cómo se iban a ir criando. O sea que todo es cultural, porque así como nosotros fuimos criados, tratamos en lo posible de también
pero entiendo de que no es la generalidad. Tenemos otro caso, una abuelita, que decías el caso de la abuelita, que el abuelo era falleció el abuelo, él era el que dirigía todo, si bien era una persona muy tranquila, algo así, pero Sí, claro, pero era machista. claro, era el que manejaba los pesos y todas las cosas. Ella se falleció y ella tomó el poder y No había quien la bancara. era la abuela la que mandaba después. Entonces tampoco eso, ¿no? Estaba subyugada a su esposo. Sí, casos distintos, Casos pero distintos. muy interesante, Silvi, por favor, que Sí. está muy bueno. Sí, obviamente, a ver, estos son generalidades, ¿no? Pero está bueno ver qué pasa en la mayoría de las personas, ¿no? En la mayoría de las Claro. mujeres, Sí, te entendemos. cómo suele darse en la mayoría de las personas, porque, a ver... También Ujú. quiero aportar algo. Sí, claro. También o sea, la misma situación de esa carga doméstica que los hijos le imponen a las madres. O sea, esa forma, esa cultura, ¿no? Sexista del rol de la mujer en el hogar. Entonces, los hijos tienden a seguir descargando en las madres las responsabilidades. Entonces le dejan los nietos, dejan los niños, Wow. y los padres salen, y a veces uno como mujer o como abuela, entonces uno le da pesar con el niño, le da dolor con el niño, y ese sentimiento, entonces también uno asume una carga, otra carga más de criar los nietos, pero por ese... Tal cual, tal cual. Y por más que haya mujeres que digan, bueno, no, para mí esto no es una carga, esto es lo que yo quiero. Bueno, eso es para otro tema, ¿no? La libertad de elección, o sea, no siempre somos tan libres de elegir, ¿sí? Porque la sociedad muchas veces... Puedo ¿Cómo? decir para la gente, decir, estamos muchas veces Sí. condicionados por Exacto. nuestro Sí. contexto y por lo que la sociedad misma nos va imponiendo, capaz no en Ajá. forma directa, pero sí en forma indirecta, en forma no, es más sugerida que como forzada, pero sugerida tan constantemente que ya como que se te queda insertada Ajá, en la cabeza, sí. prácticamente. Sí, exacto. Y ojo, las mujeres aprenden a contentarse siendo buenas mamás, buenas abuelas, ¿sí? Aprenden incluso a sentir emociones placenteras con eso, ¿sí? Pero, pero a largo plazo, ese estilo de vida también es súper desgastante para ellas, súper estresante para ellas, y para eso tienen que renunciar a un montón de otras cosas, ¿sí? Que pueden ser como actividades significativas que ellas pueden desarrollar y no las desarrollan por estar en el modo ocupándose de todo. ¿Hay un micrófono abierto? No sé si hay que... Sí, perdón, yo quería, ¿puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Sí, con respecto a lo que decías, o sea, yo creo que mucho va en esos mandatos que uno asume como propios, pero que en realidad han sido impuestos a través de la enseñanza. Y lo más triste de eso es que realmente, digo, hablo yo por mi caso, capaz que otras personas no, uno llega a perderse a sí mismo. O sea, llegás a determinada edad y decís, yo no existo, me perdí a lo largo de la vida, dejé de existir. Eso nada más. No, y eso que decís es tremendo y es tan real, tan real. Y ¿Puedo les hacer una pasa... pregunta? Sí, obvio. ¿Eso llega a ser falta de estima propia, de autoestima? Pero la falta de autoestima se produce
porque nunca, las mujeres nunca piensan en, o sea, no quiero hablar generalidades, ¿no? Pero cuando vos pones siempre tus prioridades a otra persona, ¿no? Sí, y socialmente te dicen que esa es la única forma en la que vos tenés que operar y ser feliz, ¿sí? Y que la búsqueda de la felicidad implica en eso. A todas las otras personas, a todas las otras personas. Obviamente, Claro, eso, obviamente. pero eso es para quienes viven pensando en lo que opinan los demás. Porque sinceramente, yo que sé, a mí a veces me doy cuenta de que no fuimos totalmente diferentes al resto de la gente. Capaz que estamos recontra mal. No nos encontramos asociados a ninguna de estas cosas. Es rarísimo. Porque en realidad yo creo que si vos tenés la oportunidad de tener unos padres que te puedan ayudar a ser una persona que se quiera, que se ame, que pueda salir adelante por sí misma, por lo que es como persona, lógicamente que para mí lo más importante es la crianza. O sea, que cada uno pueda decidir, claro, la parte cultural, ¿en qué sentido? De que pueda decidir lo que quiera hacer, lo que quiera hacer como persona y lo que quiera hacer de persona. Y además, quererse. O sea, yo creo que, yo por ejemplo, a mí mi hija, por ejemplo, me quiere dejar los niños, yo veo si puedo, si quiero y si tengo ganas. O sea, ella sabe que mi decisión va a ser de acuerdo a mi gusto. No es que me pueda dejar los chicos porque ella tiene que hacer algo. Y creo que soy una buena abuela. O sea, no por eso dejo de serlo. Pero, a ver, creo que mis actividades también tienen un lugar en mi vida. O sea, sigo siendo una persona diferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, perfecto. Sí, sí. Y esta persona, yo, ha sido formada por el contexto y mis padres, lógicamente. Entonces yo digo, ¿en base a qué debemos? Porque sigo creyendo que uno interviene en la crianza incluso de gente que te ve, lo que debemos hacer para ayudar a otros a tener una alta autoestima, que me doy cuenta de que es eso lo que quizá mis padres hicieron en mí. Sí, sí. Yo quiero sumar a lo, o sea, tomando lo que dice Raquel, pero llevándolo un poquito más allá, porque a veces terminamos planteando que la solución a los problemas colectivos y comunitarios, que son profundamente culturales, son personales, o una familia que cría bien a su hijo es la solución, o yo valorarme sola. La diferencia, y lo más importante, es que es difícil tomar eso cuando vemos los mandatos que nos bombardean los medios sociales, cuando agarramos una revista y nos dicen totalmente de acuerdo, tal o cual peso corporal no valemos, o si nos cortamos el pelo de determinada manera somos menos femeninas y por lo tanto no tenemos ese capital sexual que tanto se espera en las mujeres, o no nos llegamos a los estándares de belleza y sufrimos esa violencia estética. Entonces no es tan fácil como decir, yo me voy a sobreponer a todo ese bombardeo de información y me voy a querer a mí misma o voy a elegir tal o cual cosa, porque es difícil elegir en contra del bombardeo de información constante. Uno se puede concientizar, puede educarse, etcétera, pero solamente porque uno se eduque y sepa, no quiere decir que eso automáticamente se traduce en, porque de todas maneras la sociedad te recuerda constantemente que vos no estás llegando a la marca, no estás lo suficientemente delgada, no estás lo suficientemente femenina, no estás lo suficientemente joven, ya se te arrugó la piel, no tuviste suficientes hijos, esperaste un montón, que esto, que lo otro, que tu casa no está tan linda, porque tenemos esta idea de la mujer en un espacio doméstico, con la femineidad y todo lo que eso corresponde, no solamente de que tengas hijos, sino que recuperes el peso postparto enseguida y seas una madre que sea bonita también y que sea una buena madre y una madre presente, pero que tampoco abandones lo laboral y que tu casa esté bien decorada y que cocines bien. Y todos esos mandatos decís, no es tan fácil decir, no, yo voy a disponer de mi propio tiempo o yo me voy a valorar a mí misma, siendo que no te sentís valorada por tu comunidad. Creo que lo más importante es lo macro, lo que podemos cambiar es dejar de comprar esas revistas, criticarlas activamente, no mirar esas películas, no mirar esa televisión, hablar con nuestra comunidad, reinsertarnos en grupos sociales que valoren otras cosas, hacer una selección de
de con quién me voy a juntar y qué voy a mirar y de qué voy a hablar, porque todo eso va a tener un peso. No es simplemente sobreponerme por voluntad propia, porque es muy difícil. Está muy bueno eso que dice Agus. Excelente, es Y- exactamente lo que pienso. Además, aparte de todo lo que dijo Agus, es que si tú llegás a osar intentar algún cambio en esa estructura, sos un egoísta, porque ¿cómo no vas a pensar en los demás? ¿Cómo que te necesitan? ¿Cómo que...? Y entonces no, tenés que, para ser una buena persona, tenés que someterte y negarte y seguir adelante. Sí. Tal cual, el ambiente castiga, ¿sí? Y el ambiente castiga y premia conductas, ¿sí? Y el ambiente va moldeando las conductas en nosotros. Pues a veces no es tan fácil, es como yo elijo y ya, porque no. Bueno, la idea acá un poco es enfatizar en esto, ¿no? De que hay un grupo de personas que son más propensas a desarrollar esto, y estamos intentando entender por qué. ¿Qué hay en nuestra sociedad que hace que este grupo de personas sea más predispuesta para hacer depresión? ¿Sí? Y siempre está bueno no invisibilizar eso, sino darle el lugar que corresponde, porque es un problema muy grande, o sea, es muy elevada la diferencia, ¿sí? Entre mujeres, comunidades LGTB que tienen depresión y otras personas, ¿sí? Voy a seguir un poquito más, ¿sí? Y después me gustaría ver que veamos formas de intervención, a ver también qué se les ocurre a ustedes, pero seguimos un poquito más. Otro elemento que puede hacer que la vida de las personas sea mucho más difícil es cuando tenemos déficit de habilidades, como por ejemplo simplemente el hecho de saber resolver problemas, y esto, se me vienen varios ejemplos de trabajo con pacientes, ¿no? De mujeres que se han ocupado de muchas cuestiones de la casa, ¿sí? De crianza de sus hijos, de todo lo que tiene que ver con el hogar, pero no han desarrollado las habilidades de, por ejemplo, competencias laborales, resolución de problemas fuera de la casa, ¿sí? Y cuando estas personas son dejadas o sus maridos fallecen, su vida se vuelve mucho más difícil, se vuelve mucho más complicada, ¿sí? Y eso es un factor súper importante, súper grande a la hora de que estas personas desarrollen depresión, ¿sí? También lo estaba pensando por ahí en personas de la comunidad LGTBQ, pacientes que tengo que son pacientes trans, que son realmente exiliados de la sociedad, ¿sí? O muy criticados en la sociedad, por lo cual muchas veces no aprenden a desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Les cuesta mucho insertarse en grupos, ¿sí? Y todo eso hace que sea mucho más difícil la vida para esas personas. Y por último, como el último puntito de la pirámide que hace que la vida pueda ser un poco más difícil es ciertos procesos biológicos o psicológicos problemáticos. Esto por ahí es un poco más complejo, pero se me ocurre, por ejemplo, es mucho más difícil vivir tu vida si tenés estrés postraumático, por ejemplo. Es mucho más difícil vivir tu vida si tenés ansiedad social. Es mucho más difícil vivir tu vida si rumiás, ¿sí? Y me pongo a pensar, ¿cuántas mujeres les cuesta mucho vivir su vida porque tienen estrés postraumático por abuso sexual, por ejemplo? ¿Sí? O porque están tan cargadas mentalmente con un montón de cosas que tienen para hacer, que están constantemente rumiando, y eso afecta a todos los niveles de su vida, ¿no? Entonces, un poco la idea era ver esto, ¿no? Ver a la depresión no como algo que esté mal en la persona, algo que esté roto en la persona, sino que es una consecuencia natural producto del contexto en el que estamos, ¿sí? Obviamente te vas a deprimir si, si no tenés actividades placenteras para hacer, si no tenés hobbies, obviamente te vas a deprimir, si no sabes cómo... Rumiar, Mati, es cuando estamos constantemente pensando, cuando nuestra cabeza constantemente está pensando en cuestiones o negativas o anticipándonos, ¿sí? Por ejemplo,
nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos que hacer, y le damos vuelta y vuelta y vuelta a un pensamiento y a un tema, y no podemos parar de pensar. Y eso es muy desgastante. Entonces, este es un poco el foco, ¿sí? Y esto está bueno verlo así, desde esta perspectiva, porque procesos problemáticos, porque acá estoy viendo el chat, hace referencia a cuestiones psicológicas específicas que pueden ser problemáticas en las personas. ¿Sí? Por ejemplo, esto de tener una enfermedad mental como estrés postraumático, ¿sí? Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso porque es más complicado de explicar. Entonces, una vez que desmenuzamos los factores externos que pueden promover a que las personas tengan depresión, a que las mujeres padezcan depresión, a que la comunidad LGTBQ padezca depresión, ya nos permite tener una perspectiva más amplia de cómo podemos intervenir para cambiar esto, ¿sí? Sabemos que hay cuestiones individuales que podemos trabajar con las personas. Obviamente, si mandamos a una persona a terapia o a un psiquiatra, puede trabajar sobre cuestiones como procesos problemáticos, déficit de habilidades, ayudarlo a tener contactos con actividades más significativas, a desarrollar hobbies, etc. Pero la base de la pirámide no la solucionamos de esa forma, ¿sí? Para poder desarrollar la base y poder, por así decirlo, curar la parte problemática de la base de la pirámide, necesitamos ir más a lo macro, ¿sí? Y lo que mejor se sabe, y hay como evidencia que puede ayudar a solucionar la parte macro de este problema, es mediante políticas gubernamentales, ¿sí? Si tenemos un Estado que se ocupe de estas cosas, se ocupe activamente en reducir el sexismo, en reducir las cuestiones de xenofobia, en reducir las cuestiones de homofobia, ¿sí? Si tenemos un Estado que activamente se involucre a generar más igualdad en las personas, ¿sí? Obviamente eso va a ser un factor protector inmenso, ¿sí? Para que las personas no desarrollen depresión. Va a ayudar a que la vida de las personas sea mucho más fácil, o les va a quitar dificultad. ¿Sí? Recuerden esto, la depresión se produce cuando el mundo se vuelve difícil para una persona. Entonces, si tenemos un Estado que activamente promueva prácticas gubernamentales para, por ejemplo, que exista mayor igualdad, eso va a tener un impacto muy significativo sobre la depresión de las personas, ¿sí? Distinto quizás, y esto me lo pongo a pensar ahora, ¿no? Distinto quizás un Estado que tenga una práctica más libertaria, ¿no? Porque recordemos esto, el sexismo, la homofobia, ya está muy impreso en la sociedad, ¿sí? A veces lo veo como una bola de nieve que ya está bajando, que cayendo y cayendo y cayendo, y eso no va a frenar, eso no para, ¿sí? Al menos que haya determinadas cuestiones que lo frenen, ¿sí? Eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces necesitamos un Estado que regule eso. Necesitamos un Estado que ayude activamente a que estas cosas disminuyan. Pero si yo tengo un Estado que dice no hay sexismo, no hay homofobia, ¿sí? Eso es todo un invento, obviamente no va a haber una participación activa en cambiar estas cuestiones, ¿sí? En estas cuestiones contextuales que afectan a la depresión y el sufrimiento de la gente. En simples palabras, ¿no? Para que realmente para que se reduzca la depresión en el mundo, tenemos que crear un mundo mejor, ¿sí? Mientras no haya un mundo mejor, va a ser difícil que estos números de depresión bajen. Y como venimos viendo, un mundo mejor es un mundo basado en la igualdad. Y con eso quería terminar. No sé si alguno tiene alguna otra opinión, algo que quiera decir. Qué lindo pensamiento, amigo. Me re gustó. Gracias, amigo. A mí también, me re gusta, amigo.
Si alguno quiere decir algo más, si no terminamos acá. Y oramos. Voy a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te quiero agradecer, mi Dios, porque en primer lugar podemos estar aquí para poder profundizar y estudiar más estos temas que tú nos traes. Yo creo que hace un par de años atrás no nos hubiésemos dado cuenta de lo importante que es la igualdad, Señor, y de cómo esto puede ser un factor protector para que muchas personas tengan vidas plenas, mi Dios, ¿sí? Que puedan tener vidas en abundancia, como tú lo dices. Y te pido, mi Dios, que nos ayudes a ser conscientes de esto, pero también responsables, tanto en lo individual como en lo colectivo, porque cada cosa que hacemos tiene un impacto en la sociedad en la que vivimos, mi Dios, pero también con las decisiones más grandes que tomamos, mi Señor. Y te pido que nos ayudes a ser coherentes con esto que vamos aprendiendo, y a tomar las mejores decisiones, porque en eso implica la ley de la vida también, mi Dios, en amar a las otras personas y servir, Señor. Gracias, mi Dios, por este espacio, y te pido que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús, amén.